Xi Jinping es quien manda en China. Haznos un perfil de él. Pues mira, lo primero es que es una persona bastante impenetrable, porque si tú le ves el rostro parece que tenga una careta. Esa careta que está permanentemente... ¿Te acuerdas durante la pasada cumbre del G20 que le llamó la atención en público a Justin Trudeau, sí, el primer ministro de Canadá? Eso no se ve a menudo. Que no sabía dónde meterse. Ahí te muestra, mira, te muestra muchas cosas. Lo primero, la debilidad de Occidente, su fortaleza, nuestros líderes, que no son verdaderos líderes, porque hay otro líder, no hubiera consentido que eso le hubiera pasado y no hubiera reaccionado como reaccionó. Y en cambio estos líderes autoritarios que se sienten además fuertes, que se sienten engreídos, ¿no? En el sentido de hinchados de poder. Pero fíjate la bronca que le echó en público. Bueno, para la gente que no lo sepa, que sí, en un acto público, pues verás, con el traductor al lado. Con el traductor y grabándole, y sí, sabía que le estaban grabando, sin perder nunca el rictus ese de esa sonrisa casi socarrona, pues le llama la atención de una manera muy abierta, muy directa, al primer ministro de Canadá, porque dice que habían mantenido una conversación privada y que él le había hecho publicar, se lo había trasladado a la prensa, y que eso era absolutamente inaceptable y que eso no era una manera de comportarse. Y Trudeau es que sinceramente no sabía dónde meterse, parecía un maestro riñendo a un niño pequeño, ¿no? Esa fue la escena, pero que ejemplifica una vez más un poco el mundo en el que estamos. Que sabes que yo hablo mucho del liderazgo que deberíamos tener y que no tenemos, que nos hemos equivocado totalmente los países occidentales, las democracias liberales occidentales. Claro, entonces él ahora mismo se siente con mucho poder. Pensemos que ya hacía unos años, concretamente allá para marzo de 2018, reinterpretan la Constitución china para que lo que no había pasado hasta ahora puedan ser reelegidos el presidente y el vicepresidente a perpetuidad, que ya no tuvieran el límite de los 2 mandatos. Y efectivamente lo acabamos de ver, como en este congreso que hemos comentado ya varias veces, cómo le reeligen para ese 3er mandato. De momento. Entonces, él se ha convertido en el nuevo Mao. El nuevo Mao, que además quiere transformar incluso la dinámica que venía llevando ahora mismo China, en el sentido de que dice que quiere poner coto a ese crecimiento absolutamente desmesurado, que es el que propicia Deng Xiaoping cuando llega al poder en 1978, porque la idea ahora mismo de Xi Jinping es tener otro crecimiento más moderado o más racional, que lo que impida es una diferencias sociales muy importantes, que se despeguen unos multimillonarios, 1000 millonarios, que los hay, prácticamente ya lo mismos que hay en Estados Unidos, del resto del pueblo. Porque el objetivo ahora mismo de Xi Jinping es conseguir una gran clase media que dé estabilidad al país, que sabemos que al final es lo que da esa estabilidad al país. Pero fíjate, está digamos, en esa situación de poder total, que se ha inventado, por así decirlo, en la visión de Xi Jinping o el pensamiento de Xi Jinping, que obliga a estudiar a todos los niños en el colegio, para que veamos ese poder, claro, que disfruta una persona que es autoritaria, evidentemente, que no tiene oposición, y que además vemos que la oposición que pudiera tener, porque tiene sus luchas intestinas, lo vimos como el caso de Hu Jintao, cuando le sacan allí de... Eso fue unas imágenes impresionantes. Porque claro, es que además, curiosamente, todos los que eran del bando, por así decirlo, de Hu Jintao, ya no hay ninguno en ese comité central, en el que acabamos de comentar. No se atrevían ni a mirar. Ni a mirar, efectivamente. Es muy distópico, es una imagen muy espectacular. Claro, sí, porque además, fíjate, aunque eso, por ejemplo, no hubiera sido pactado o acordado o previsto, en el sentido de que, es más, Hu Jintao estuvo a punto de acudir porque estaba muy delicado de salud. Pero claro, luego cómo lo escenifica Xi Jinping, es decir, aquí el poder lo tengo yo. Y fíjate que los demás, y todos los que estaban alrededor, decenas de personas, mirando, silbando y mirando para otro lado como que no se daban por enterados. Claro, ese es el poder total. Ese es el poder total. Claro, que ese poder total lo que hace es que nos tenga una ventaja con respecto a nosotros. Claro, ellos no tienen el problema de la alternancia política o nuestra vulnerabilidad, no tienen a nuestros políticos entretenidos en luchas intestinas o en insultarse los unos a los otros. Ellos están a trabajar a sacar el país adelante. Claro, esa ventaja que obviamente no la deseamos para ninguno de nosotros, que creemos en la democracia, pero que evidentemente a ellos les da esa fuerza o les da incluso la capacidad para resolver crisis de una manera mejor a como la podemos realizar en los países democráticos, que obviamente hay que consensuar, hay que pactar y hay que negociar con muchísimas fuerzas y con muchísimos intereses. ¿De carácter
¿Se sabe algo de él? ¿Se le conocen aficiones? ¿Es muy opaco? Pues fíjate, se conocía más de Mao en su momento Ajá. que de Xi Jinping. Hay una opacidad muy grande, entre otras cosas porque sabes que allí hablar, por ejemplo, de Xi Jinping no está permitido, y mucho menos sacarle cualquier crítica. A lo mejor el día que ya no esté en el poder pues nos enteraremos de más cosas, ¿no? Lo que es verdad es que, por ejemplo, la moderación que tenía Hu Jintao, ¿no? o esa visión de acercarse más a Occidente que tenía Hu Jintao, ahora está claro que no la tiene Xi Jinping, ¿no? Porque ellos lo que quieren es que todo lo que tengan sea chino, por ejemplo, la estación espacial que están construyendo, que sea chino, no tener ese espíritu de colaboración se ha roto, en cierto modo, y lo que quieren es, una vez más, creen que es el momento de recuperar el poder que han tenido a lo largo de la historia. Es más, es que para ellos, con esa mentalidad oriental, que es una mentalidad es el concepto temporal que no tiene nada que ver con el nuestro, para ellos es que ellos entienden que solamente no han disfrutado del poder, digamos, potente, claro, durante 250 años. En realidad, hasta que en Europa empezamos en 1750 con la primera revolución industrial, que el resto del tiempo ellos entienden que los que han dominado han sido ellos. Y que de hecho todavía en el año 1500, antes de ser sustituidos por el Imperio Español, el Gran Imperio todavía eran ellos, ¿no? Entonces, fíjate, claro, es una mentalidad que a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender, su estructura mental, incluso la que crea el propio idioma con con la complejidad que tiene. Piensa que hay palabras que tienen más de cinco tonaciones, siendo la misma palabra, y en cambio significa cosas diferentes, ¿no? Entonces, pero es verdad que hay muy poca información real, fidedigna, sobre Xi Jinping, y parece ser que es bastante impenetrable. Lo que poco podemos saber es que es una persona absolutamente rígida, muy disciplinada y autodisciplinada, que exige esa misma disciplina, que exige un control a sus subordinados en el sentido, por ejemplo, de que no den muestras de lujo, que evita a toda costa la corrupción, que no significa que no haya en China, como en todos los sitios, pero que lucha de una manera muy firme contra la corrupción, precisamente por esa fortaleza, que además sabes que es algo bastante característico en los que son muy autocráticos, muy autoritarios, que no permiten que haya desmanes a su alrededor, a lo mejor quitando a un pequeño círculo, pero que no permiten que haya desmanes, o por lo menos visibles a su alrededor. Un personaje que yo creo que nos va a acompañar durante muchos años y que va a tener una influencia, si no la tiene ya, fundamental.